en el libro de Ruth. ¿Dónde, pastor? En el libro de Ruth, ¿sí? Porque saben que es un libro chiquito, un libro pequeño, no tiene muchos capítulos, pero, amén, el Señor va a hablarnos en esta noche en el libro de Ruth. Dame un segundo que abro, amén, ¿sí? Del sermón. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 18 al 21. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 18 al 21. Amén. Son 2 versículos. ¿Sí? Miren, salió una fotito buscando la Biblia. Eso es bueno. Amén. ¿Sí? Entonces, quiero predicar un sermón titulado Dios visita a su pueblo. Amén. Dios visita a su pueblo. Ruth 1, 18 al 21, nueva versión internacional, dice así: al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Y ella respondió: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colocado mi vida en amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? ¿Ven? Vamos a orar esta noche. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pedimos que tú abras nuestra mente en esta noche, que tú abras nuestro corazón, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestra vida y nos ministre. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y a poder ponerla por obra esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos saben, sí, que algo trágico en una congregación o en una iglesia es cuando los hermanos deciden apartarse? ¿Amén? ¿Cuántos saben lo que el término apartarse significa? ¿Sí? Bíblicamente, eclesiásticamente hablando, el término apartarse es el término que se usa o se refiere para aquellos hermanos que toman la decisión de dejar la iglesia. ¿Sí? Muchas veces, amén, vamos a enfrentar esta verdad como congregación. ¿Sí? Como te decía en la mañana, más de 600 personas han pasado por esta iglesia en los últimos 4 años y medio. Pensá en esto, 600 personas. ¿Qué si de esas 600 personas la mitad se hubiese quedado en la iglesia? Amén, la mitad no entraríamos. No entraríamos. Amén. Literalmente hubiésemos tenido que tirar la pared abajo, poner otras columnas, amén, sí, edificar, agrandar, porque no entraríamos 300 personas todos los servicios en este lugar. ¿Sí? Trágicamente, ¿sí? Y tristemente muchos hermanos han tomado la decisión de dejar el pueblo de Dios, de dejar la casa de Dios y apartarse. Amén. Entonces la historia de Ruth y la historia de Noemí comienza con una mala decisión como esta. Amén. ¿Sí? Con una mala decisión como esta. Y algunos de nosotros nos hemos apartado de nuestra vida cristiana cuando nos vemos invadidos por los problemas. Amén. Que aparentemente no tienen solución. ¿Por qué hablo de problemas que aparentemente no tienen solución? Porque ¿cuántos saben que en Cristo Jesús todo, dice la Biblia, que todo tiene solución? Más específicamente, amén, la Biblia dice que aquellos que fueron llamados por Jesús, por el Señor, amén, todas las cosas resultan para bien, dice la Biblia. Eso que aparentemente es malo, eso que aparentemente no tiene solución, la Biblia dice que Jesús lo transforma de tal manera que termina siendo una bendición para tu vida. Termina transformándose en una bendición. Amén. ¿Sí? Entonces, en la voluntad de Dios, hasta la muerte tiene solución. ¿Sí? Hasta Dios nos promete una nueva vida. ¿Es así o no es así? Entonces, no hay un motivo aparente por el cual nosotros podamos tomar una decisión drástica como esta. Pero muchas veces cuando los problemas nos invaden, la incredulidad se apodera de nuestro corazón, ¿sí? Y no creemos que Dios pueda intervenir para resolver nuestra situación, ¿sí? Leía una historia acerca de un cirujano en Estados Unidos. Este hombre recibe una llamada a la madrugada
por una intervención de urgencia. Él era cirujano, él no estaba de turno ese día, estaba en su casa. Lo llaman del hospital para el cual él trabajaba. Amén. Este hombre se levanta, se prepara, sale en su auto y cuando hacen 2 semáforos, un hombre viene y lo asalta. Le roba el auto. Amén. Pensá en esto, un cirujano, una mujer que necesitaba una intervención urgente, ¿sí? Entonces, este hombre a la madrugada, como pudo, llegó igual al hospital. Amén. Pero ya era tarde. La mujer ya había fallecido, ¿sí? Entonces, viene el cuerpo médico y le dice, bueno, señor, usted es el encargado de darle la noticia a los familiares. Entonces, cuando este médico, este cirujano viene a darle la mala noticia, ¿sí?, al esposo de la mujer, realmente quedó impactado. Porque el esposo de esa mujer era quien le había robado el auto. Tremendo. La persona que podía ayudar a la esposa de este hombre no pudo llegar porque él tomó una mala decisión. Y en pos de querer ayudar, en pos de querer estar, terminó robando el auto a la única persona que podía solucionar ese problema. Boicoteó la ayuda. ¿Amén? Entonces, eso pasa y eso sucede cuando nosotros mismos salimos al encuentro de la búsqueda de la solución para nuestro problema. ¿Amén? Muchas veces, cuando salimos a buscar la solución a ese problema, no nos damos cuenta que la ayuda ya está en camino y podemos encontrarnos, ¿amén?, ¿sí?, en esta situación. La ayuda vino, Dios quiso proveer, pero nosotros, por nuestros propios medios, nos cruzamos con la ayuda de Dios, ¿sí?, y ni siquiera nos dimos cuenta. Por eso este título, o el sermón, se llama, ¿amén?, Dios visita a su pueblo. Porque esta es una verdad que nosotros sabemos y entendemos. ¿Cuántos saben que Dios visita a su pueblo? ¿Cuántos saben que Dios, servicio a servicio, está intentando trabajar, está intentando ayudarnos, está intentando suplir con su bendición para nuestra necesidad? Pero cuando nosotros nos vamos de la iglesia a buscar la solución a ese aparente problema, ¿sí?, yo te digo la verdad, cuando un hermano decide dejar la iglesia, para mí es algo trágico. Y es algo que a mí me duele en el corazón. Yo he visto matrimonios en la iglesia, ¿sí?, perder el destino y el propósito por dejar la congregación. Jóvenes en la iglesia. ¿Amén? Y esto lo hemos visto en los últimos 4 años. Yo te puedo empezar a nombrar personas que por 4 años han tomado esta decisión de pegar un volantazo y volver, ¿sí?, al mundo. Entonces, cuando salimos nosotros al encuentro para intentar arreglar las cosas, podemos cometer el mismo error. Sin darnos cuenta, vamos en busca de ayuda a otro lado y cuando la ayuda ya está en camino, nos cruzamos sin verla. Y en primer lugar, quiero hablarte acerca de soluciones por sí mismo. El mensaje que vamos a ver en esta mañana, amén, es la historia de una decisión alocada. ¿Cuántos han tomado una decisión alocada? Una decisión sin parar a pensar, una decisión drástica, ¿sí? Cuando las malas situaciones empujan tu vida, muchas veces tomamos decisiones como estas, decisiones locas. ¿Amén? Es un caso de apresuramiento, una acción apresurada, ¿sí? Entonces es el caso que trajo desgracia, amén, a toda una familia por las malas decisiones de un solo hombre. Ruth 1 y 2 dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Amén. Estos 2 versículos nos dicen que había hambre en la tierra, que la tierra estaba seca, que la tierra no producía fruto. En otras palabras, estaban transitando una mala situación en su vida, financiera, económica, de necesidad. La familia estaba pasando hambre, ¿sí? Entonces dice que este hombre se fue con su esposa y sus 2 hijos, amén, a un pueblo que no era el pueblo de Dios,
Se fue al mundo en busca de una solución. Era un tiempo, amén. Nosotros sabemos que era un tiempo de juicio de parte de Dios a causa de la apostasía moral, amén, y espiritual del pueblo. Jueces 2, 11, 14 dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron la ira de Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de los enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Amén. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Que el pueblo de Israel había hecho las cosas malas. Amén. ¿Cuántos han hecho las cosas malas? ¿Cuántos han pecado? Sí. Todos hemos hecho las cosas malas. Amén. Ahora, cuando nosotros vamos al ámbito escolar, ¿cuántos se acuerdan cuando iban a la escuela? Algunos van todavía a la escuela. ¿Sí? Cuando vos hacías ¿sí?, un examen mal y lo desaprobabas, ¿qué pasaba con ese examen? Vos después tenías que lidiar con las consecuencias de ese examen que desaprobaste, ¿o no? El famoso recuperatorio, si te lo daban, ¿sí? Y si no te daban el recuperatorio, ¿vos qué tenías que hacer? Tenías que buscar la manera de decirle a tu papá y a tu mamá que desaprobaste, ¿sí? O falsificabas la firma de tu mamá. Así me fue. ¿Ven? ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Que cuando vos tomas una mala decisión, vos tenés que transitar por las consecuencias de esa mala decisión. Entonces la Biblia nos enseña que Israel hizo las cosas mal. Y este tiempo de sequía, este tiempo de hambre, era un proceso en el cual Dios estaba trabajando sus vidas. ¿Amén? Entonces, Elimelec y su familia se encontraban viviendo en la tierra que Dios les había dado a su pueblo. ¿Cuántos saben que esta iglesia hoy cumple la función de la tierra que Dios nos ha dado como pueblo? Si Dios nos trajo a esta iglesia, es con un propósito. ¿Cuántas iglesias hay? ¿A cuántas iglesias fuiste? Entonces, ¿por qué tu corazón está arraigado a esta iglesia? Pensá en eso. ¿Por qué tu corazón está arraigado a esta iglesia? Porque esta iglesia es la iglesia que Dios tiene para vos. Es el lugar, la tierra en la cual Dios quiere trabajar tu vida, bendecirte, ayudarte, enseñarte. Amén. Entonces, Elimelec formaba parte del pueblo de Dios que tomó malas decisiones. ¿Sí? Entonces, cuando uno toma malas decisiones, ¿qué tiene que hacer con esas soluciones? Con esas decisiones. Pastor, tengo por caso que voy. Total, allá afuera, Dios no es Dios. Total, Dios está en la iglesia. Si yo no voy a la iglesia, ¿sí o no? Dios deja de tratar conmigo. ¿Es así? No. Amén. Dios sigue tratando con vos. Entonces, este hombre, Elimelec, bien pudo haberse quedado en Belén. ¿Sí? ¿Cuántos saben lo que significa Belén? ¿Alguien tiene idea de lo que Belén significa? ¿Sí? Belén significa casa de pan. Pensá, ¿qué había en Israel? Hambre. ¿Dónde estaba él? En Belén, casa de pan. Él, Elimelec y su familia, al igual que todo el resto del pueblo de Dios, pudo haberse quedado en Belén. La Biblia dice que Dios visitó a su pueblo para darle pan. Pero cuando Dios vino a visitar al pueblo para darle pan, ¿él dónde estaba? Él se había ido. Él había dejado la iglesia. Él había dejado el pueblo. Pero tomó la decisión de moverse a los campos de Moab y buscar la solución a su problema por él mismo. Y en medio de esa decisión, él se cruza con la bendición de Dios sin verdad. Se cruza con la bendición de Dios sin verdad. Elimelec representa a aquel tipo de cristiano que abandona sus buenos hábitos, que se deja de congregar, amén, que deja de servir a Dios cuando la corrección llega a su vida. Yo quiero que vos pienses esto, porque el pueblo de Dios estaba siendo corregido. ¿Cuántos saben que vamos a ser corregidos?
¿Sí? Yo me acuerdo cuando era chico de hacer las cosas mal. Las palizas que me daba mi viejo. No mi vieja ¿viste? Muy difícilmente me pegue. ¿Sí? Una sola vez me pegó mi vieja, me acuerdo. Me reboteó con un zapato taco aguja de los que usaba en la iglesia. ¿Sí? Porque me porté mal, entré corriendo por el portón, como te conté el otro día, ¿viste? Sí, ella estaba en el portón con la varita, ¿viste? Más lenta que... ¿Viste? Entonces yo le amaba así, entro. Y ella quedó, ¿viste? No me pudo ni pegar. ¿Sí? Pero después fui y me metí abajo de la cama. Y de abajo de la cama me tiraba unos zapatos. Salí. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, cuando yo hacía las cosas mal, mi papá venía y me corregía. Ahora, esta verdad también es en la voluntad de Dios. Sabemos que si hacemos las cosas mal, ¿cuántos saben que a veces hacemos las cosas mal a propósito? Y a veces no. ¿Sí? A veces nos, mira este término exquisito que voy a usar. ¿Sí? Nos abatatamos. Nos desesperamos, tomamos decisiones apresuradas. Amén. Porque no sabemos, porque no entendemos, porque la crisis del momento, ¿sí? Tomamos decisiones apresuradas, hacemos las cosas mal. ¿Cuántos saben que las cosas apresuradas nunca te van a salir bien? ¿Nunca intentaste hacer una torta apurado? ¿Cómo te salió? El bizcochuelo todo así torcido, todo desinflado, la crema se te cortó, ¿o no? Necesitas hacer las cosas para hacerla bien, se requiere tiempo. Entonces, el pueblo de Dios hace las cosas mal. Ahora, nosotros malinterpretamos la palabra corrección. ¿Sí? Cuando Dios viene y corrige nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Juicio, castigo, fuego, quema, quema. Bueno, Dios no te quiere quemar, Dios no te quiere poner en el fuego, Dios no te quiere castigar, Dios te quiere corregir. ¿Qué significa corregir? Darte una dirección, ¿sí? Adecuada para la situación que vos estás viviendo. Pero si vos hiciste las cosas mal, ¿sí? Corregir muchas veces requiere un trato de Dios para tu vida. ¿Amén? Pero eso no quiere decir que Dios te odie, eso no quiere decir que Dios tenga, ¿viste?, un mal propósito en tu vida. Entonces debemos entender, ¿amén?, cuál es el propósito de los problemas. Muchas veces cuando los problemas llegan, ¿sí?, tomamos la mala decisión de apartarnos. Ahora, ¿vos crees que el propósito de los problemas es que vos te apartes? No. Cuando los problemas llegan, ¿sí?, tomamos la mala decisión de enojarnos con Dios. Ahora, ¿vos crees que el propósito de la prueba es que vos te enojes con Dios? No. Cuando la prueba llega, ¿sí?, tomamos la mala decisión de enojarnos con todos por todo. ¿Cuántos han tenido esos tiempos, ¿sí?, en los cuales no te interesaba recibir un mensaje de nadie en la iglesia? Estoy tan enojado, o tan frustrado, o tan amargado que, ¿sí? Yo hoy antes del servicio hice seguimiento. ¿Cuántos saben lo que hace el seguimiento? Mandar un mensaje, animar a la gente, ¿sí? No te miento, 54 mensajes mandé. 54 mensajes, ¿sí? 54 mensajes. De los 54 no vino ninguno. Punto número 1. Punto número 2, ¿sí? De los 54 mensajes recibí 2 respuestas. Esta es la segunda. 2 respuestas. ¿Sí? Una es, hoy es mi cumpleaños. Y la otra es, muchas gracias. ¿Sí? Pero ¿cuántas personas me quedaron en el visto? Creo que rompí récord. ¿Cuántos te han clavado 52 vistos en un día? ¿Sí? Yo quiero que vos entiendas esto. Muchas veces nos pasa. Tenemos uno de esos días en los cuales no queremos que nadie nos, menos el pastor, ¿sí? No queremos que nadie nos hable, que nadie nos diga, nos enojamos con todos y por todos. ¿Amén? Entonces, la realidad es que la prueba, ¿sí?, o el propósito de los problemas no es para que vos te apartes, es para que vos te consagres. Ahora, ¿qué es consagrarse? Consagrarse tiene un proceso, ¿sí? Y el proceso empieza por reconocer que le pifié. Reconocer que me equivoqué, reconocer que tomé una mala decisión, ¿sí? Y acá es donde un factor importante entra en nuestra vida. El orgullo.
Qué silencio. ¿Sí? El tener el valor o la valentía de decir, ¿sabes qué? Dios, escucha esto. ¿Sí? Y deja que el Espíritu Santo de Dios te hable. ¿Sabes qué? Dios, ¿quién? No pastor, no hermano fulano, hermana Pepita. Dios, me equivoqué. Dios, cometí un error. Dios, le pifié. Entonces el primer paso es reconocer que nos equivocamos. ¿Ante quién? Ante Dios. Ni siquiera hace falta que vos venga a decir, che, pastor, mirá, le pifié. ¿Amén? No voy a hablar con el pastor porque el pastor me va a dar un garrotazo. Yo estoy para edificar, no para destruir. Y yo siempre le digo lo mismo a la iglesia. ¿Amén? Cuando un hermano pasa por la oficina, yo soy consciente de que el 80% de las cosas que le dije no está de acuerdo. ¿Cuánto dicen amén? Pasa seguido la oficina. ¿Viste? No está de acuerdo. Pero que no estemos de acuerdo no significa que no sea la dirección correcta, ¿amén? Para trabajar lo que Dios nos pide que trabaje. El Imelec no estaba de acuerdo con la sequía y con el hambre y con la necesidad. ¿Amén? Pero el pueblo de Dios le había pifiado. Sí, entonces, en primer lugar, reconocer que le pifié, tratar con el orgullo. En segundo lugar, ¿cuál es? Arrepentirme. Señor, mirá, me arrepiento por esto, perdóname. Le pifié, me arrepiento, perdóname. ¿Sí? Y el tercer paso, ¿cuál es? Transitar por el proceso de corrección en nuestra vida. Ahí es donde nos abatatamos. Ahí es donde tomamos decisiones locas muchas veces, decisiones apresuradas muchas veces. Y esto vos podés aplicarlo en cualquier ámbito de tu vida. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo que puso el pastor Garrett King en el seminario para jóvenes. Él dijo lo siguiente, a los jóvenes le dijo esto: si vos estás desesperado, pensá, desesperado, no te pongas de novio con nadie, porque vas a hacer decisiones estúpidas. Decisiones estúpidas. Y el pastor Garrett King dijo lo siguiente: trata con tu desesperación primero. Entonces, tratar con la desesperación, ¿qué es? Pasar por el proceso de aprendizaje. Mirá que te estoy hablando de los hermanos que están solteros. Así vos podés aplicarlo a cualquier área, ¿sí? De tu vida. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de Dios visita a su pueblo. Entonces el punto es, ¿cómo actúas cuando los problemas llegan? Porque los problemas van a llegar. Esa es una verdad que todos sabemos, ¿sí? Pero otra verdad que todos sabemos es que Dios visita a su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios va a visitar tu vida? Va a llegar el punto en el cual Dios va a venir y va a suplir tu necesidad. Hace un tiempo hablaba con unas hermanas y estas hermanas me decían: pastor, uno de mis sobrinos, ¿cuántos tienen sobrinos? Chucky, Ana, ¿viste? Cuando se juntan mis sobrinos, una película de terror, literal. A ver, si tengo uno de los sobrinos que dice que me agarró la billetera y salió al patio. Y todo lo que había dentro de la billetera se perdió. Pensá en esto. Entonces yo hablo con estas hermanas y le digo: hermanas, vamos a creerle a Dios. Vamos a orar. Porque Dios es un Dios fiel. Ustedes diezman, ustedes ofrendan, dan promesas de fe, ¿sí? Y la Biblia dice que Dios va a suplir para su necesidad. Estas hermanas dicen: amén, pastor, amén. Ellas sabían que iban a cobrar dinero, pero desafiaron a Dios. Le dijeron: Dios, nosotros sabemos que vamos a cobrar ese dinero, pero queremos que vos nos bendigas de verdad. Eso que perdimos, queremos recuperarlo, no sé cómo, pero Señor, nosotros confiamos en ti. ¿Sí? Pensá en esto. Vos tenés hermanos y hermanas. Tus sobrinos pierden la plata. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Se supone, ¿no? ¿Sí? Se supone. ¿Sí?
Mi hermana diría, qué pena. Eso porque vos lo consentís. Eso porque vos dejás de claro mínimo, ¿viste? Le doy la guita, me la dura. ¿Sí o no? Pero eso es un pensamiento lógico. Yo me haría cargo. ¿Amén? ¿Sí? Lo que vos menos pensás es que tu familiar te va a devolver la plata. Pero Dios trató con la vida de este familiar, y este familiar vino y puso toda la guita junta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios va a visitarte. Dios va a suplir. Dios va a obrar en tu necesidad. El punto es que vos estés dispuesto a pasar el proceso. ¿Amén? Entonces, cuando vos te quedás en la situación y permitís que Dios obre y trate con tus malas decisiones de esta manera, vos evitás cometer los errores que otras personas cometen. ¿Amén? Yo hoy decía algo importante a la iglesia. Todas estas personas que transitaron y pasaron por la iglesia, ¿cuántos saben que tarde o temprano van a volver? Tarde o temprano, hermanos, estas personas van a volver. ¿Sí? Ellos se acuerdan de cómo Dios obró en su vida. Ellos se acuerdan de cómo Dios trabajó. Entonces, amén, el problema no es que regresen a la casa de Dios. ¿Cuántos saben que damos gloria a Dios por eso? ¿Sí? A veces yo hablo con hermanos y me dicen, pastor, yo le pifié, me equivoqué, ahora tengo vergüenza de volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que la iglesia los apunte, los señale, los juzgue, los critique, les saque cuero, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que esa no es la idea de la iglesia? ¿Amén? Entonces, el punto importante es este. El problema no es que regresen, gloria a Dios por eso, o por lo menos en nuestra iglesia es así, gloria a Dios por eso. Vos le pifiaste, te fuiste, volvé, acá te esperamos, te queremos ayudar, te queremos restaurar, amén, sí, queremos que Dios sobre tu vida. El problema es cómo regresan. Ese es el problema. Toda la gente que yo he visto hacer la voluntad de Dios, irse del plan de Dios y volver, todos han regresado hecho pomada, destrozados. El pecado, el mundo, el diablo, ¿sí? Los ha hecho pomada. ¿Cuántos han apartado de la iglesia? ¿Y cuántos se acuerdan cómo regresaron? A ver, entonces no es una revelación que, no. Todo lo que estamos acá lo hemos vivido en carne propia, sabemos cómo eso se siente. Volver a la iglesia destrozados. Amén. Entonces el problema no es que regresen, el problema es cómo regresan. Muchos regresan porque han visto incluso la muerte de cerca en su vida. Pensá esto. ¿Cuándo vieron la muerte de cerca? Podemos sentarnos a debatir eso, pero muchos de nosotros sí. Y es divertido. Se te llena el corazón de gozo cuando te enfrentas a la muerte, ¿no? No se te llena el corazón de gozo. Se te llena de preguntas. No. Sí, el corazón, de preguntas. El corazón. Muchos regresan porque han llegado al fondo. Amén. Cuando yo te hablo de llegar al fondo, te hablo de lugares y de cosas, amén, donde están hundidos y no pueden salir. A eso me refiero con llegar al fondo. Adicciones, amén, drogas, problemas personales, problemas de familia, que están en el fondo de esa situación, en el fondo de ese problema y no pueden salir. Amén. Yo le contaba a algunos hermanos de la iglesia que mi cuñado, Darío, ¿sí? Él siempre trabajó en lo que es construcción, ¿viste? Entonces, de chico, ¿sí? De chico siempre trabajó en la construcción. 16 años tenía cuando se arrancó el dedo en la pala. 16 años, estaba haciendo un pozo ciego, ¿viste? Solo, con una zapatilla flecha. ¿Viste? 16 años, laburando solo, sí, estaba haciendo un pozo ciego, entonces entró, no sé cuántos metros hizo para abajo, el punto es que en un momento
se distrajo, ¿sí? Y le dio con la pala así, pero ¿ves así el dedo? Limpito se lo sacó. Limpito, se saca la zapatilla, se saca la media y le cae la punta del dedo así, agarradito de la piel. Pensá en esto. Herido, desesperado, palopeado, solo, en el fondo de un pozo. No, aparato, no. Darío, vos sabés que si ves este sermón, te amo Cristo. Y te amo también, si lo sabes. ¿Ven? ¿Sí? Y nosotros nos reímos de esta situación. Y decimos, che, qué aparato. Es la verdad. Pero déjame decirte algo. Mucha gente espiritualmente se encuentra en esta condición. Heridos, lastimados, solos, en el fondo de un pozo. Y no saben cómo salir. Y muchos van a regresar así a la iglesia, tocando fondo, en el fondo del pozo. Amén. Otras personas regresan a la iglesia, ¿sí? Cuando están al final del precipicio. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver un precipicio? ¡Qué bendición! ¡Qué lindo! Bueno, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de cruzar a Chile, a Valparaíso. ¿Amén? ¿Sí? Y los caminos, la verdad que inspiran una seguridad increíble. Sí, el que maneja, la verdad que lo admiro. ¿Sí? Entonces vos pensás esto, montaña de este lado, la ruta de este lado, acantilado de nada, 400, 500, 600 metros. Y no tenés ni guarray. ¿Sabes lo que es el guarray, no? El fierrito ese que tiene del piso 50 centímetros, ¿ven? Que más o menos te despiertas y te lo comes. ¿Ven? Ni guarray tienen. Por lo menos de Mendoza a Chile no tienen. ¿Sí? Y son vías doble mano. Que de frente a veces te vienen camiones a 120 kilómetros por hora, no les importa nada, en una curva. ¿Sí? Y vos tenés que esquivar el camioncito y tratar de no caerte. Bueno, mucha gente está así en la iglesia. Mucha gente ha dejado la iglesia y van a volver así, porque sus vidas están en el borde, en el precipicio. Su matrimonio está en el borde, sus hijos están en el borde, todo en el borde. ¿Sí? En el borde hay 50 y 50. ¿50 de qué? De que te caigas y te hagas moco. ¿Sí? Y 50 de salvarte. Esto es muy importante de entender porque mucha gente se encuentra así. Muchos han regresado o van a regresar a la iglesia porque han sido golpeados por la vida. Y pensad en esto, ¿cuántos saben que a cuántos le han dado un golpe? Un golpe. ¿Sí? Un golpe. Yo creo que ya la contestan, pero te la voy a contar. Un día estaba jugando al fútbol, ¿sí? El equipo del barrio contra el equipo de un barrio de Máximo Paz que son todos de nacionalidad paraguaya. ¿Viste? Y si vos jugaste al fútbol contra un paraguayo, ¿ven? ¿Sí? Contra un hombre de nacionalidad paraguaya, ¿sí? Vamos a aclarar porque no quiero que se malentienda. ¿Vos sabés que los paraguayos son para jugar? Son duros. Son duros. Aparte de que son duros, son muy malhumorados. ¿Viste? Entonces, yo era pibe, tenía 17 años. ¿Viste que a los 17 años son más malos? Yo era arquero, yo atajaba, ¿sí? Y tenía mis guantes de arquero, mis botines de 11, todo, porque jugaba en un club. Entonces estaba jugando ahí a la pelota, en un momento viene un córner, yo salgo, ¿viste? Hecho todo un pato abondancieri. ¿Viste? Jugaba en el club, me tiraba para todas las fotos, hacía todas las poses de arquero, ¿viste? Tenía cancha, ¿sí? Entonces salgo así, agarro el córner y cuando agarro, este hombre, el delantero del otro equipo, me pega un codazo acá atrás. Y yo caigo desparramado al piso, ¿viste? Y me calenté, me enojé, me embroqué. Sí, entonces me saco los guantes, me paro y el loco iba de espalda, se estaba yendo. ¿Y qué hago? Le pegué una patada en el trasero. A traición. A traición. Yo sé, gato. ¿Viste? Y le pegué una patada con unos botines de 11. Sí, una patada le pegué.
se dio vuelta y me hizo ¡pum! En la boca. Todo lo que me acuerdo. Me enojó. Caí al piso, cuando me desperté, veía a mis amigos que lo estaban corriendo, porque eran de otro barrio, ¿viste? Se pudrió todo. Gloria a Dios que me noqueó. Me salieron una camisa. Pero me dejó la boca así. Bueno, muchas veces la vida te va a golpear de la misma manera. ¿Cuántos saben que la vida, cuando golpea, lo que hace un hijo? Cuando la vida golpea duro, hermano. Yo quiero que vos entiendas eso. Enfermedades. Mucha gente de la que va a volver van a ser golpeados por la vida. Enfermedades, ¿sí? Divorcios, separación, enfermedad en la vida de los hijos. Amén. Yo quiero que vos entiendas esto. Los motivos por los cuales es importante que permanezcamos en la iglesia, que permanezcamos en la fe, que estemos dispuestos a transitar por ese proceso y no tomemos decisiones alocadas. Muchos tristemente van a volver porque ya no tienen otra más alternativa que volver a Dios. O vuelven a Dios o se termina todo. Entonces yo quiero que vos entiendas esto. Nunca perdamos de vista lo que dice el versículo 6 de nuestro texto. Ruth 1:6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. El Señor va a visitar a su pueblo. Dice la Biblia que Dios había visitado a su pueblo, Dios suplió la necesidad. Pero ellos lo estaban escuchando de afuera. ¿Qué hubiese pasado si permanecían un poco más? ¿Sí? ¿Vos leíste la historia de Ruth? ¿La leíste? ¿Vos sabés el contexto? ¿Vos sabés lo que pasó con Elimelech? Murió. O sea, no solamente Noemí se fue de la iglesia, sino que Noemí pierde a su esposo. Después de eso, ¿qué pasa? Los hijos se casan. Los dos hijos se casan y mueren. Bueno, yo quiero que vos entiendas. Amén. Estamos hablando de algo muy importante. Si ellos hubiesen permanecido un poco más de tiempo en el proceso, hubieran evitado sufrir tanto. Noemí no hubiese sufrido los efectos de la pobreza, Noemí no hubiese sufrido los efectos del hambre, no hubiese sufrido los efectos de la soledad. Amén. Porque la Biblia dice que Dios visitó al pueblo. Amén. Entonces, punto número 3, quiero hablarte acerca de dándose cuenta. Noemí sufrió los efectos de vivir lejos de la tierra que Dios le había dado a ella y a su descendencia. Pero gracias a Dios, ella pudo darse cuenta de su error. Y yo quiero que comiences en esto y medites en esto. ¿Amén? ¿Sí? Las cosas cambiaron cuando Noemí pudo darse cuenta de la realidad. Y esa es la razón por la cual venimos a la iglesia, porque escuchamos la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo trae revelación a nuestra vida y vos podés tomar las decisiones correctas. Todas las veces que yo me equivoqué, me di cuenta que estaba equivocado. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Sí? Y válida la redundancia. En la oficina de mi pastor muchas veces me di cuenta que estaba equivocado. Aunque el 80% de las veces le discutí que no. Y que no era así, que él no tenía razón. Pero me equivoqué. ¿Amén? Entonces, son varias las cosas de las cuales Noemí se dio cuenta. Y por medio de ellas, Dios puede ayudarte. ¿Sí? Entonces, Noemí se dio cuenta, por ejemplo, de que no hay bendición fuera de la casa de Dios. ¿Amén? Y cuando te hablo de bendición, no te hablo de plata, de riquezas, de esto, de aquello. ¿Sí? Jesús dijo claro en una parábola: ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo en este mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Porque yo conozco gente que se fue de la iglesia y que está muy próspera, muy próspera, muy bendecida. Es más, muchos recuperan su matrimonio, recuperan su familia, recuperan su trabajo, recuperan su salud, recuperan todo y no lo ven más.
personas y ahí están, sanos, casados, con sus hijos, con plata, pero fuera de la voluntad de Dios, pero fuera de la iglesia. Entonces, ¿eso es bendición? Eso puede pasar en la vida, pero no es bendición. ¿Sí? Noemí se dio cuenta de que no hay bendición fuera de la casa de Dios. Oyó que su pueblo estaba siendo bendecido, que el pueblo estaba, amén, siendo reanimado por Dios. Ahora cuando hablo del pueblo que ¿qué? Que permaneció. El pueblo que se quedó en Israel, a pesar de haber tomado malas decisiones, a pesar de que sabían que Dios los iba a corregir, a pesar de que sabían que Dios iba a tratar con ellos, ellos eligieron quedarse. Y transitaron por eso y Dios los bendijo. Entonces, Noemí dice que ella oyó que Dios había levantado la corrección a Israel. Oyó que Dios había empezado a prosperar a su pueblo. Dios estaba visitando de nuevo a la iglesia. ¿Sí? Entonces, yo no sé vos, pero yo me quedo con este simple pensamiento y esta simple conclusión que saco de lo que Dios nos está hablando. Yo no quiero oír de lejos que Dios está bendiciendo a la iglesia. Yo quiero quedarme en la iglesia y formar parte de esa bendición. Aunque el proceso sea duro, ¿sí? Aunque muchas veces no seamos 50 en la iglesia, aunque seamos 5, yo prefiero quedarme. Porque sé que cuando Dios visite la iglesia, yo voy a estar acá para recibir esa bendición. Amén. Entonces el punto que vos entiendas es el siguiente. Yo no sé vos, pero yo quiero que Dios me visite. Yo quiero que Dios haga lo mismo en mi vida. Entonces la Biblia dice que Noemí se levantó y decidió regresar al lugar de donde ella nunca debió haber salido. ¿Amén? Y esto es algo trágico, ¿sí? Porque ¿quién tomó la decisión de salir del pueblo de Dios? Elimelec. Y Noemí siguió a su esposo. Y sus hijos siguieron al padre. ¿Sí? Pero ¿quién pagó las consecuencias de la mala decisión? Esto es muy trágico, ¿sí? ¿Y qué te quiero decir con esto? Que tu salvación, que tus decisiones son personales. Que vos no podés decir, o por lo menos no vas a poder decirlo delante del trono de Dios, podés decirlo ahora si querés. ¿Sí? Que ahora todos te vamos a entender y, pastor, la crisis, pastor, el trabajo, pastor, esto, pastor, usted. Yo te quiero ayudar, hermano. Si me querés, no te ayudo. ¿Amén? Pastor, usted. Pastor, su esposa. Pastor, sus hijos. Pastor, Oscar. Luis. Eli. ¿Sí? Y así poner el nombre que vos quieras. Benja. Benja, mío, ¿yo qué hice? Nada, Benja es una ilustración. ¿Sí? Porque yo escucho gente que a veces dice, pastor, Juan Pablo. Juan Pablo ni ataca. ¿Sí? Yo quiero que vos entiendas, no vas a poder ir delante del trono y decir, ¿sí? Como el pastor Garrett King decía ayer en el seminario, ¿te acordás? Los que estuvieron en el seminario de matrimonios. Él contó una historia de la policía. Muy buena. ¿Sí? Dice que él fue a Gabón, a misionar a Gabón. Gabón está en África, ¿sí? Pero es una nación de habla francesa. Pensá, un estadounidense en África donde se habla francés. Él no hablaba francés, los policías no hablaban estadounidense, decía bruto, inglés. Viste, gloria a Dios que Dios me dejó en Argentina, ¿te das cuenta? ¿Sí? Entonces no hablaba inglés y dice que porque era blanquito, ¿sí? Cada vez que la policía lo veía, lo paraba, le mandaban una Coca-Cola. Una Coca-Cola, eso sí lo decían bien, ¿viste? Coca-Cola. ¿Sí? Entonces dice que él un día pensó y razonó. Dice que estuvo así por un periodo de 6-8 meses. ¿Sabes qué feo? Salí de tu casa con el auto y te paran. Dice que un día pensó y dijo, bueno,
si salgo caminando, no me van a ver, porque el problema es el auto. Dice que salió caminando, lo vieron y dice que se amargó, se frustró, ¿sí? Él estaba en su oficina, que su oficina eran 2 maletas, ¿sí? 2 valijas, ¿sí? Y la puerta de un ropero, que se la sacó y se la puso arriba, porque tardaron 6 meses en llevarle los muebles. O sea, había pasado un proceso de 6 meses. Dice que estaba en la oficina llorando y decía: Dios, pensá esto, un hombre que dejó Estados Unidos para ir a África a predicar el Evangelio. Él fue a predicar el Evangelio. Y este hombre decía: Dios, esta gente se puede ir bien al infierno. Policía estúpida, nación estúpida. Se pueden ir bien al infierno. Y cuando esté delante de tu trono, Dios, yo voy a decir: culpa de la policía. No vas a poder decir eso. ¿Amén? Tus decisiones son tuyas. Entonces yo quiero que vos entiendas, Noemí regresó a la iglesia. Y gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando ella regresó, dice que cuando el pueblo la vio, algo pasó en el corazón del pueblo. Dice que ellos no podían creer lo que estaban viendo. Y ellos que dijeron: esta no es Noemí, esta no es Pepita, este no es Jacinto, este no es Ruperto. ¿Y qué dijo Noemí? No me digas más, Noemí, llámeme Mara. Y fíjate cómo ella reaccionó, ¿no? Porque ella dijo: el Todopoderoso me puso en amargura. Dice: ¿vos crees que Dios, el mismo Dios que te ama, el mismo Dios que murió por vos en la cruz, el mismo Dios que te dio una iglesia, que te dio otra familia, gente que te ama y te quiere ayudar, es el mismo Dios que te pone en amargura? Hay algo en la ecuación que no concuerda. Ella estaba enojada hasta con Dios. ¿Sabes lo que significa Mara? Amargura, amargo. Ay, yo le quería poner ese nombre a mi hija. Por favor. No. Pensá lo que le querés poner, ¿sí? Antes de salvarme, yo ya estaba en la iglesia, ¿sí? ¿Querés que te diga cómo se iba a llamar Gonzalo? Si tenés algún familiar con este nombre, disculpame. Pero él se iba a llamar Demian. No amigo es raro, ¿viste el nombre? Pobrecito. Pobre el demonio. Pobre el demonio. Hermano, le iba a poner Demian. Demonio le iba a poner a mi hijo. ¿Sí? Demian, Damián. Si alguno se llama Damián, perdóneme, pero El nombre del nombre. yo no lo inventé. ¿Amén? Entonces dice la Biblia que la gente se conmovió al verla. Imagínese el rostro de Noemí, la postura de Noemí, el espíritu de Noemí, destrozada, abatida. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, la gente se conmovió al verla. Ella se fue aparentemente de la iglesia tomando una buena decisión, ¿o no? Me voy a ir del pueblo de Dios porque acá hay necesidad, porque acá hay problemas, porque acá hay hambre, hay sequía, hay esto y aquello. Entonces me voy a ir del pueblo de Dios para solucionar mi problema. ¿Sí? Pero la Biblia dice que ella se fue por una aparente buena decisión y volvió ¿cómo? Con las manos vacías, dice la Biblia. Que volvió sin nada. Y todo lo que Dios le había dado. Pastor, ¿qué es lo que Dios le había dado? Un matrimonio, hijos, una familia. Todo lo que Dios le dio, lo perdieron por dejar la iglesia. Amén. Y esto es algo duro, pero es una realidad. El plan de Dios no es que vos te vayas. El plan de Dios no es que pierdas todo en el mundo. El plan de Dios no es que vos vuelvas a la iglesia sin nada. El plan de Dios es que vos permanezcas y esperes su visita. Esperes que Él visite tu vida, que Él visite tu necesidad. No tenés por qué volver a la iglesia con las manos vacías. No tenés por qué perderte todo lo que Dios está
haciendo y quiere hacer. Y no tenés por qué perder todo lo que Dios ya hizo. Y todo lo que Dios ya te dio. Y todo lo que Dios ya te devolvió. Por una decisión alocada. ¿Sí? Entonces, yo no sé el motivo por el cual Dios quiere que yo predique este sermón esta noche. Yo no sé si hay gente en la iglesia que está pensando tomar esta decisión. Yo no sé, ¿sí?, si nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que están pensando tomar esta decisión y nosotros podemos influenciar a esas personas. ¿Sí? Déjame decirte algo. En el medio de la pandemia, unos meses antes, mi papá de sangre, ¿sí?, tomó una decisión, una mala decisión en la iglesia y la dejó. Encargado casa por casa, le estaba predicando, un hombre de Dios, tomó una mala decisión, de un día para el otro nadie más lo vio en la iglesia. Ningún familiar sabía dónde él estaba. Nadie. Un día me llama mi pastor. Me dice, ¿sabes algo de tu papá? Pensá en esto, ¿no? En el medio de la pandemia. ¿Cuántos se acuerdan todos los líos que tuvimos en el medio de la pandemia? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que nos quedamos sin luz como un mes. ¿Se acuerdan que tuvimos un mes arreglando la instalación eléctrica? Los líos que tuvimos con internet, todo para transmitirnos. Entonces, en medio de todos esos líos que teníamos como iglesia, me llama el pastor y me dice, ¿sabes algo de tu papá? Ahora, pastor, la iglesia, las almas, los nuevos conversos, los hermanos fieles, la pandemia, pastor, el COVID, todo lo que vos quieras. Me dice, pero ¿sabes algo de tu papá? Porque es tu papá. Es tu papá. Dejó la iglesia. Nadie sabe dónde está. Está perdido en el mundo. ¿Sabes algo de tu papá? Eso fue una explosión en mi corazón. Se pensá esto. Quizás no es tu papá. Quizás es tu hermano. Quizás no es tu hermano. Es tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu nieto, tu amigo. Pensá esto. Pero dejó la iglesia y está en el mundo. A ver, eso me llevó a preocuparme por mi papá. ¿Y sabés qué hice? Lo empecé a rastrear. Lo encontré. Le empecé a predicar el evangelio. ¿Sí? Entonces, la situación ameritaba que él no podía volver al compañerismo. Por ciertas decisiones que él tomó, que el compañerismo no las avala, no las respalda, no podía volver al compañerismo. ¿Sí? Pero el pastor Sebastián González, ¿cuánto le conoce al pastor Sebastián? Tremendo hombre de Dios. Se enteró que mi papá estaba con San Catalán. ¿Sí? Entonces, había todo un procedimiento. Él tenía que comunicarse con mi pastor, porque se comunicaba en la iglesia de mi pastor, llamó a mi pastor. Llamaron a Juan Pablo, llamaron al pastor Seba. En síntesis, lo recibieron de nuevo. ¿Sabés cómo llegó? Hecho pomada. Hoy Dios lo está ayudando a restaurar su vida.